El silencio fue absoluto mientras la comandante Aliyah Winters se quitaba su estrella plateada. El juez Reynolds sonrió, satisfecho con su demostración de autoridad. No tenía idea de lo que vendría después. La carpeta clasificada golpeó el banco con un ruido sordo que de alguna manera resonó en toda la sala del tribunal. Su rostro cambió cuando leyó la primera página. Reconocimiento, luego miedo. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un juez federal se dio cuenta de que su carrera estaba terminando. Todo porque le ordenó a un francotirador condecorado que le quitara el metal. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias de justicia impartida, suscríbete para recibir una nueva historia militar cada miércoles. La comandante Aliyah Winters se ajustó el uniforme azul una última vez antes de entrar a la sala 317. No pasó inadvertida la ironía de que el número coincidiera con sus muertes confirmadas, aunque mantuvo una expresión neutral mientras atravesaba las pesadas puertas de roble. Los cursos federales siempre le resultaron extraños. Después de 15 años en los Navy SEALs, se sentía más cómoda en zonas de combate que en los pasillos de la justicia civil. La sala del tribunal estaba medio vacía, algo habitual en lo que la mayoría considera una disputa rutinaria de jurisdicción militar. Algunos periodistas estaban sentados en la última fila, revisando sus teléfonos, esperando algo más noticioso. Su abogado, Martin Chen, exoficial del JAG convertido en abogado civil, asintió cuando ella se acercó. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Aliyah asintió con la cabeza. Siempre estaba lista. La preparación la había mantenido con vida durante 4 despliegues e innumerables operaciones clasificadas. Se suponía que esta audiencia sería sencilla, una cuestión jurisdiccional sobre pruebas obtenidas durante una operación militar que podrían utilizarse en un proceso civil. Ella estaba allí simplemente como oficial de registro para confirmar los detalles de la cadena de custodia. Todos de pie, llamó el Baoif al abrirse una puerta lateral. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur está ahora en sesión. El honorable juez Malcolm Reynolds preside. El juez Reynolds irrumpió en la sala, con su túnica negra ondeando tras él. A sus 58 años, se movía con la confianza de un hombre que conocía su poder y disfrutaba ejerciéndolo. Su reputación lo precedía. Políticamente conectado, ambicioso, se rumoreaba que buscaba un puesto en el Tribunal de Apelaciones. Se acomodó en su silla y echó un vistazo al expediente. «Tomen asiento», dijo, sin levantar la vista. «Tenemos el asunto de Estados Unidos contra las pruebas clasificadas de la operación». Hizo una pausa, frunciendo el ceño al leer la información redactada. Documento. Bueno, de cualquier operación que el Departamento de Defensa no quiere que conozca, su tono denotaba una clara molestia. Martin Chen se levantó. Su señoría, se trata simplemente de confirmar la cadena de custodia de pruebas. El comandante Winters está presente como el oficial que aseguró la evidencia en cuestión. Reynolds finalmente levantó la vista, fijándose en Aliyah con evidente evaluación. Entrecerró los ojos al observar su uniforme, y luego se fijó en la estrella plateada que se exhibía prominentemente entre sus condecoraciones. ¿Es usted comandante Winters?, preguntó, aunque el archivo indicaba claramente su nombre. Sí, su señoría, respondió Aliyah, poniéndose de pie. Veo que viene con uniforme de gala y condecoraciones. Algo en su tono sugería desaprobación. Procedimiento habitual al comparecer ante un tribunal, su señoría. Reynolds se inclinó hacia adelante. Este no es un tribunal militar, comandante. Esta es mi sala. Señaló su pecho. Y esa exhibición parece bastante teatral para lo que el señor Chen me asegura que es un asunto procesal rutinario. La sala permaneció en silencio, pero Aliyah sintió el cambio de ambiente. Los pocos reporteros presentes habían dejado de revisar sus teléfonos. Su abogado se tensó a su lado. Con el debido respeto, su señoría, esta es la vestimenta apropiada para un oficial que comparece en un procedimiento formal.
Reynolds apretó los labios. El comandante de la medalla, la estrella plateada, quítesela. Martín Chen empezó a protestar, pero Aliyah le puso una mano en el brazo. Se había enfrentado a algo peor que un juez con problemas de actitud. «Es una orden, ¿su señoría?» Su voz permaneció tranquila, profesional. «Considérelo así. No estamos aquí para impresionar a nadie con condecoraciones militares. Se trata del Estado de Derecho, no de heroísmo en el campo de batalla». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la taquígrafa del tribunal hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Aliyah pudo sentir el repentino interés de la reportera, la incomodidad del alguacil, la ira contenida de su abogado. Pero no mostró nada. Con movimientos deliberados, se quitó la estrella plateada del uniforme. La medalla, otorgada tras la Operación Amanecer de Aguas Negras, una misión tan clasificada que incluso mencionar su nombre en esta sala violaría la seguridad nacional, le pesaba la palma de la mano. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. «Gracias», dijo Reynolds, con evidente satisfacción en la voz. «Ahora, procedamos con...». «Si me lo permite, señoría», interrumpió Aliyah, buscando en su maletín. «Dado que estamos discutiendo evidencia de la operación en cuestión, hay un asunto relacionado que debe llevarse a la atención del tribunal». Sacó una carpeta sellada marcada con múltiples sellos de clasificación de seguridad y el emblema del Comando de Guerra Especial Naval. La carpeta había sido entregada en sus aposentos esa mañana por un mensajero silencioso de inteligencia. Inusual, inesperado, pero con códigos de autorización que ella reconoció. «¿Qué es esto?», Reynolds preguntó, con irritación evidente en su voz. «Tenemos un asunto específico ante nosotros, comandante. Esto se relaciona directamente con la cadena de custodia de pruebas, señoría», respondió ella con voz firme. «Proporciona el contexto necesario para que el tribunal comprenda las circunstancias en las que se obtuvieron las pruebas». Ella le entregó la carpeta a su abogado, quien se acercó al estrado y se la presentó al juez. Reynolds lo tomó con visible fastidio, rompiendo el sello con dedos impacientes. Aliyah observó su rostro mientras leía. Ella misma había revisado el contenido esa mañana, reconstruyendo lo que le habían ocultado durante 3 años. Ahora observó el momento preciso en el que Reynolds se dio cuenta de lo que tenía en las manos. Su tez pálida. Un ligero temblor se desarrolló en sus manos. Sus ojos se dirigieron hacia arriba para encontrarse con los de ella. Luego volvieron a bajar a los documentos. 3 años antes, Aliyah y su equipo habían rastreado una red de financiación del terrorismo en 3 países y finalmente descubrieron una elaborada operación de lavado de dinero. La misión fue cancelada abruptamente cuando la pista financiera condujo nuevamente a suelo estadounidense. Le habían ordenado que dimitiera y le habían dicho que las agencias nacionales se harían cargo. La estrella de plata llegó más tarde con una citación clasificada e instrucciones de nunca discutir los detalles de la operación. Lo que no sabía hasta esta mañana era a dónde la había llevado ese rastro de dinero. Los documentos que ahora están en manos de Reynolds lo explican claramente. Empresas fantasma, desarrollos inmobiliarios, contribuciones a campañas, en el centro de varias transacciones, el juez Malcolm Reynolds, entonces fiscal en un ascenso meteórico al Tribunal Federal. Reynolds cerró la carpeta de un golpe. Esto es irrelevante para estos procedimientos y potencialmente es material clasificado que no debería estar en esta sala del tribunal. Con el debido respeto, su señoría, fue desclasificado adecuadamente a través de los canales apropiados esta mañana. Aliyah afirmó que los códigos de autorización están en la portada. Los ojos del juez se dirigieron al taquígrafo judicial. Elimine del registro toda referencia a este documento. Estamos tomando un receso de 15 minutos. Se puso de pie bruscamente. Su señoría, Martín Chen, habló. Estos documentos han sido debidamente presentados ante el tribunal. No pueden simplemente eliminarse del registro. El rostro de Reynolds se oscureció. Señor Chen,
Está usted pisando terreno peligroso. No menos peligroso que aceptar financiación de campaña de entidades vinculadas a organizaciones terroristas, respondió Chen con serenidad. La sala estalló en murmullos. Los periodistas de la última fila se pusieron repentinamente alerta, esforzándose por comprender lo que estaba sucediendo ante ellos. Esto es indignante, farfulló Reynolds. Baleif, despeje la sala. Pero el oficial dudó, mirando al juez y a las puertas por donde dos hombres trajeados habían entrado silenciosamente. Mostraron sus identificaciones a los guardias de seguridad. Credenciales del FBI que provocaron otra oleada entre la multitud observadora. Aliyah permaneció de pie, con una postura perfecta y una expresión serena. La estrella de plata seguía sobre la mesa frente a ella, reflejando la luz fluorescente. Pensó en la misión, en los hombres que había perdido rastreando ese dinero, en las vidas que se habían puesto en peligro porque alguien había decidido que algunas verdades eran demasiado incómodas de investigar. Reynolds debió de darse cuenta de que la trampa se estaba cerrando. Las cámaras de seguridad instaladas en los rincones de la sala captaron su expresión, que pasaba de la indignación al cálculo y a algo cercano al miedo. Él miró a Aliyah con una nueva comprensión. «Lo planeaste tú», dijo, con la voz apenas alcanzada por la galería. Aliyah negó con la cabeza. «No, su señoría, seguí órdenes. Primero, para asegurar evidencia de transacciones financieras que financian a combatientes enemigos, y luego, para comparecer hoy ante su tribunal con respecto a esa evidencia. La conexión entre dichas órdenes quedó clara recién esta mañana. Los agentes del FBI se acercaron al banco. Uno habló en voz baja con el juez mientras el otro permanecía atrás, observando la sala. Reynolds se hundió lentamente en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Los periodistas ya estaban de pie. Algunos ya se están escabullendo para presentar los informes iniciales. Otros graban cada palabra en sus teléfonos a pesar de las prohibiciones judiciales contra tales grabaciones. Nadie se movió para detenerlos. Martin Chen se inclinó hacia Aliyah. ¿Sabías esto? Él susurró. No fue hasta hoy que ella respondió con sinceridad. Pero sospeché que algo andaba mal cuando la operación se interrumpió prematuramente. Chen meneó la cabeza con incredulidad. Te utilizaron para entregar la evidencia en su contra en su propia sala del tribunal. Justicia poética, murmuró mientras observaba cómo uno de los agentes del FBI le pedía a Reynolds que le entregara su teléfono. La confianza anterior del juez se había evaporado por completo. Ahora parecía pequeño detrás del banco, disminuido por el peso de lo que contenían aquellos documentos. Los mismos documentos describían cómo Reynolds había enterrado sistemáticamente casos que podrían exponer sus conexiones y había usado su posición para redirigir las investigaciones, todo mientras construía una reputación de jurista duro contra el crimen. Aliyah tomó su estrella plateada y la colocó nuevamente en su uniforme mientras el caos se desataba a su alrededor. La medalla había sido ganada con sangre y sacrificio. Ningún juez corrupto podría disminuir su valor, así como ninguna orden judicial podría enterrar la verdad para siempre. Uno de los agentes del FBI se acercó a ella. Comandante Winters, necesitamos una declaración suya sobre la operación Blackwater Down. Ella asintió una vez. Estoy a su disposición, agente, aunque creo que los documentos hablan por sí solos. Mientras recogía sus cosas para seguir al agente a un lugar más privado, miró a Reynolds. El segundo agente le informaba discretamente de sus derechos y su carrera terminaba en tiempo real ante un tribunal de testigos atónitos. Los periodistas avanzaron rápidamente y lanzaron preguntas, pero la seguridad ya estaba estableciendo orden. Aliyah se movió a través de la conmoción con la misma tranquila precisión que la había guiado a través de situaciones mucho más peligrosas. La sala de entrevistas en la oficina de campo del FBI parecía estéril y limitada en comparación con la sala del tribunal abierta. Aliyah se sentó con la espalda recta en una silla incómoda, frente a los agentes Rivera y Moss al otro lado de una mesa llena de fotografías y documentos del archivo clasificado.
Habían pasado 3 horas desde la dramática escena en la sala del juez Reynolds. Cuéntenoslo otra vez, comandante, dijo el agente Rivera, señalando una imagen satelital que mostraba un complejo en las afueras de Kandahar. Cuando sospechó por primera vez que había conexiones financieras con Estados Unidos. La mente de Aliyah retrocedió 3 años hasta el calor y el polvo de Afganistán, el peso de su rifle, el peso del mando. Fue después de que aseguramos los discos duros de esta ubicación, explicó, señalando el complejo. Nuestro analista de inteligencia, el teniente Park, identificó patrones de transacciones inusuales. El dinero circula primero por cuentas suizas, luego en las Islas Caimán, y finalmente hacia desarrollos inmobiliarios en Virginia, Florida y Arizona. El agente Moss se inclinó hacia adelante. ¿Y en qué momento se le ordenó dar por terminada la investigación? 26 horas después de descubrir las conexiones estadounidenses, estábamos realizando vigilancia en este segundo lugar cuando llegó la orden. Retirarse por extraer inmediatamente. Entregue toda la información a los controladores que se reunirían con nosotros en Bram. Rivera intercambió miradas con Moss. Ese no es el protocolo estándar. No, no lo es. Aliyah estuvo de acuerdo. Pero cuando las órdenes llegan a través de esa cadena de mando, las sigues. El recuerdo aún estaba nítido. Su equipo estaba confundido y frustrado. Habían rastreado la red a través de 3 países y perdieron a 2 hombres en un tiroteo en el primer complejo. Retirarse justo cuando se estaban acercando parecía un error. Pero las órdenes eran órdenes. Cuéntenos sobre la operación en sí, preguntó Moss. La mención de su estrella de plata está en gran parte redactada, incluso en nuestros archivos. Aliyah respiró lentamente. La naturaleza clasificada de la operación Blackwater Dawn había sido parte de su vida por tanto tiempo que hablar de ello abiertamente le parecía casi transgresor. Nos desplegamos como un equipo de 12 personas, comenzó. Nuestra misión era identificar y desmantelar una red de financiación que apoyaba ataques contra las fuerzas de la coalición. La información inicial sugirió que se centraba en la producción de opio, pero lo que encontramos fue más sofisticado. Ella describió cómo se habían infiltrado en el primer complejo después de confirmar que estaba siendo utilizado como centro de comunicaciones. El tiroteo había sido brutal pero breve. 2 de los miembros de su equipo, el especialista Ramírez y el teniente Harris, murieron mientras aseguraban el edificio. Los discos duros que recuperaron contenían registros financieros que se remontan a 5 años atrás. El teniente Park fue nuestro especialista tecnológico. Ella identificó patrones inusuales inmediatamente. No se trataba solo de dinero de drogas. Había intereses comerciales legítimos en juego. Empresas de construcción, firmas de importación y exportación, incluso un grupo inmobiliario comercial que opera en varios países, incluido Estados Unidos. Rivera señaló. Sí, Park rastreó transacciones a varias empresas estadounidenses. Uno de ellos fue Meridian Development Group. Moss deslizó una fotografía sobre la mesa, en una ceremonia de corte de cinta para un complejo de condominios de lujo en el norte de Virginia. De pie, prominentemente en el centro, estaba Malcolm Reynolds, entonces todavía fiscal federal, sosteniendo unas tijeras ceremoniales de gran tamaño. El proyecto insignia de Meridian, dijo Moss. Reynolds fue uno de los primeros inversores. Su participación financiera ayudó a conseguir permisos cuando la oposición local amenazó con cerrarlo. Le siguió otra fotografía. Reynolds estrechando la mano de un hombre que Aliyah reconoció de las reuniones de inteligencia. Hassan Malik, aparentemente un empresario pakistaní, pero sospechoso de lavar dinero para múltiples organizaciones terroristas. ¿Sabías de esta conexión durante tu misión? Rivera preguntó. Aliyah meneó la cabeza. Identificamos a Meridian como receptor de fondos a través de la red, pero se nos ordenó retirarnos antes de hacer conexiones específicas con individuos. Recordó la frustración en la voz del teniente Park cuando llegó la orden de despido. Señor, esto es muy profundo, había dicho Park.
Alguien poderoso no quiere que sigamos este rastro. En ese momento, Aliyah lo descartó como una típica paranoia analítica. Ahora se preguntaba si Park había entendido más que el resto. Un golpe en la puerta los interrumpió. Martin Chen entró, luciendo cansado pero decidido. Mi cliente lleva 3 horas cooperando, dijo. Creo que tiene derecho a saber qué está pasando exactamente aquí. Rivera asintió. Me parece bien. Deslizó un documento sobre la mesa. Una acusación federal, recién abierta. La jueza Reynolds ha estado bajo investigación por nuestra unidad de corrupción pública durante 18 meses. Lo ocurrido hoy en el tribunal aceleró considerablemente los acontecimientos. Aliyah hojeó el documento. Lavado de dinero, conspiración, obstrucción de la justicia. El escrito de acusación pintó una imagen de un fiscal corrupto que había llegado al banquillo federal gracias a dinero contaminado y conexiones políticas. Lo que no entiendo, dijo, levantando la vista, ¿es por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué orquestar este enfrentamiento en su sala? Moss y Rivera intercambiaron miradas nuevamente. Eso no fue obra nuestra, admitió Rivera. La desclasificación de esos archivos y su entrega a ustedes vino desde más arriba, mucho más arriba. Alguien con suficiente autoridad para desclasificar la operación Blackwater Down quería que Reynolds fuera expuesto de manera muy pública. Moss agregó, se nos notificó que estuviéramos en posición, pero la estrategia no era nuestra. Aliyah pensó en el mensajero que había entregado el archivo esa mañana. Sin explicación, solo la carpeta con los códigos de autorización adecuados. Ella había asumido que contenía detalles adicionales para la audiencia. En cambio, contenía la verdad que le habían ocultado durante 3 años. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó. Reynolds está bajo custodia, dijo Rivera. La acusación cubre sus delitos financieros, pero con su testimonio sobre la operación Blackwater Down, podemos establecer una conexión directa entre sus inversiones y la financiación del terrorismo. Las implicaciones fueron asombrosas. Un juez federal que se había beneficiado conscientemente de dinero vinculado a organizaciones que atacaban a las fuerzas estadounidenses. El mismo juez que intentó humillarla ordenándole que se quitara la medalla que había ganado luchando contra esas mismas fuerzas. Notas. Recuerde, comandante, dijo Lockhart en voz baja. Concéntrate en lo que presenciaste de primera mano durante la operación Amanecer de Blackwater. Las conexiones financieras las estableceremos a través de otros testigos. Aliyah asintió. Su uniforme estaba impecable a pesar del húmedo verano de Washington afuera. Desde el dramático enfrentamiento en la sala del tribunal, ella ha estado en el centro de una tormenta mediática cuidadosamente manejada. El Pentágono había emitido breves declaraciones confirmando su condecorado historial de servicio, aunque se negó a hacer comentarios sobre las investigaciones en curso. Los comentaristas políticos especularon sin cesar sobre lo que un SEAL de la Marina podría haber descubierto que podría hacer caer a un juez federal. La puerta se abrió y entraron los jurados. 18 rostros la estudiaban con curiosidad no disimulada. Lockhart había explicado que, aunque los procedimientos del gran jurado eran secretos, los humanos seguían siendo humanos. La historia de lo que ocurrió en el tribunal de Reynolds fue noticia nacional. Comandante Winters, Lockhart comenzó después de que se completaron los preliminares. Por favor describa para el gran jurado su papel en la operación Blackwater Down. Durante las siguientes 2 horas, Aliyah relató metódicamente la misión, la información que los había llevado al complejo en las afueras de Kandahar, el tiroteo que les había costado la vida a 2 miembros del equipo, el descubrimiento de los registros financieros que rastrean el financiamiento del terrorismo hasta negocios legítimos, incluido Meridian Development Group. ¿Y cuándo recibió usted la orden de terminar la operación? Lockhart preguntó. 26 horas después de descubrir las conexiones estadounidenses,
Se nos ordenó específicamente que cesáramos toda investigación sobre las pistas financieras y entregáramos todos los materiales a los controladores de la base aérea de Bram. ¿Cuestionaste estas órdenes? Aliyah eligió sus palabras con cuidado. Pedí una aclaración sobre el fundamento, dado que parecía que estábamos logrando un progreso significativo. Me informaron que las agencias nacionales se harían cargo de las conexiones con Estados Unidos y que los parámetros de nuestra misión se limitarían a las operaciones en el extranjero. Un miembro del jurado levantó la mano y Lockhart asintió para que hablara. Comandante, ¿creyó usted en aquel momento esa explicación? Lo acepté, respondió Aliyah. En operaciones especiales, los parámetros de la misión cambian en función de información de la que los equipos de campo no siempre tienen acceso. No es raro que le redirijan. ¿Pero lo creíste? El jurado presionó. Aliyah lo miró directamente a los ojos. No, no lo hice. Mi analista de inteligencia, el teniente Park, tampoco lo hizo. La brusquedad de la orden de terminación, combinada con la importancia de lo que habíamos descubierto, sugería la intervención de intereses poderosos. Otro miembro del jurado tomó la palabra. ¿Y cuándo se enteró de la conexión del juez Reynolds con el desarrollo de Meridian? La mañana de la audiencia judicial, cuando recibí el expediente desclasificado. Esa fue la primera vez que vi evidencia que vinculaba directamente al juez Reynolds con la red financiera que habíamos estado rastreando. El interrogatorio continuó con los jurados particularmente interesados en la cadena de eventos que llevaron a su comparecencia en la sala del tribunal de Reynolds. Aliyah explicó el motivo aparente de la audiencia, una cuestión jurisdiccional sobre la evidencia y cómo Reynolds había exigido que se quitara su estrella plateada. En su evaluación profesional, el comandante Lockhart preguntó, ¿el juez Reynolds estaba al tanto de los orígenes del dinero invertido en Meridian Development? Según los documentos que revisé, sí, hubo múltiples comunicaciones que indicaban conocimiento de las fuentes de dinero, incluidas reuniones con Hassan Malik, quien estaba en listas de vigilancia por sospecha de financiamiento del terrorismo. Cuando finalmente concluyó la sesión, Aliyah se sintió agotada. Revisitar la operación Blackwater Down le trajo recuerdos que habitualmente mantenía cuidadosamente compartimentados. La pérdida de los miembros de su equipo, la frustración por la misión abortada, la sensación de que algo más grande había estado en acción. Fuera de la sala del gran jurado, esperaba la teniente Jessica Park, ahora vestida de civil. Desde que lo trajeron para el interrogatorio, Park había sido asignado a la unidad de delitos financieros del FBI como consultor técnico. Su experiencia en el seguimiento del dinero resultó invaluable. ¿Cómo te fue? Park preguntó mientras caminaban por el corredor seguro. Tal como se esperaba, estaban particularmente interesados en el momento en que el archivo desclasificado llegó justo cuando estaba programado que compareciera ante el tribunal de Reynolds. Park asintió. Esa sigue siendo la pieza que falta. ¿Quién orquestó esa sincronización? Alguien con autoridad seria movió esos hilos. Llegaron a la salida lateral del edificio utilizada para testigos que necesitaban discreción. Martin Chen esperaba junto a una camioneta oscura, observando su entorno con la vigilancia de alguien que comprende que las amenazas pueden provenir de lugares inesperados. ¿Algún problema?, preguntó mientras se acercaban. Testimonio limpio, respondió Aliyah. Donde estamos con las órdenes de protección para el equipo. Desde que se conoció la historia, Aliyah insistió en que todos los miembros de su antiguo equipo recibieran monitoreo de seguridad. Si los vínculos de Reynolds habían llegado tan lejos como sospechaban, las represalias eran una auténtica preocupación. En su lugar, confirmó Chen. Aunque Martínez informó que un periodista se acercó a ella y le dijo que tenía información sobre irregularidades en las acciones del equipo durante Blackwater Down, Aliyah frunció el ceño. El descrédito ha comenzado. Era inevitable.
dijo Park mientras se subía a la camioneta. Demasiadas personas poderosas implicadas. Intentarán socavar nuestra credibilidad y pintarnos como operadores deshonestos que malinterpretaron conexiones comerciales legítimas. Es por eso que la evidencia financiera es crucial, señaló Chen mientras se incorporaba al tráfico. Su testimonio establece contexto, pero el rastro del dinero no miente. Condujeron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. El caso se había ampliado significativamente en las 2 semanas transcurridas desde el arresto de Reynolds. 2 altos funcionarios del Congreso fueron detenidos. Un subsecretario adjunto del Tesoro dimitió abruptamente. La investigación ahora abarcó múltiples agencias, con el FBI, FINEN y la inteligencia militar involucradas. Nos están siguiendo, dijo Aliyah de repente, con los ojos fijos en el espejo lateral. Chen miró su vista trasera. Sedán negro 2 coches atrás. Sí. Tercera vez que aparece en nuestra ruta. El conductor es hombre. Posición del pasajero bloqueada por ventanas tintadas. Sin comentarios, Chen ejecutó una serie de giros diseñados para confirmar la vigilancia. El sedán permaneció con ellos, manteniendo una distancia constante. ¿Opciones? Park preguntó. La tensión era evidente en su voz a pesar de su entrenamiento. Estamos a 10 minutos de la oficina de campo del FBI, dijo Chen. ¿Puedo ir allí? No, decidió Aliyah. Conducir hasta el National Mall. Espacio abierto, público, muchas cámaras. Si solo están mirando, bien. Si quieren acercarse, hagámoslo en algún lugar visible. Chen asintió y cambió de dirección. 20 minutos después, aparcaron cerca del monumento a Washington. El sedán se detuvo a 100 metros de distancia. Permanezcan en el vehículo, instruyó Aliyah a Park y Chen. Voy a dar un paseo. Comandante, eso no es aconsejable, protestó Chen. Si hubieran querido hacernos daño, habrían intentado algo en la carretera, razonó Aliyah. Esto parece un acercamiento y no un ataque. Mantenga su teléfono listo para grabar. Antes de que alguno pudiera objetar más, ella salió del vehículo y comenzó a caminar hacia el monumento. Desde su visión periférica, vio a un hombre salir del sedán y seguirlo. Estatura media, traje caro, se mueve con propósito, pero sin agresividad. Se detuvo en un banco con claras líneas de visión en todas direcciones y esperó. El hombre se acercó manteniendo una distancia respetuosa. El comandante Winters dijo, sin hacer ninguna pregunta. ¿Quién pregunta? Sacó una tarjeta de identificación que Aliyah reconoció inmediatamente. Personal del Consejo de Seguridad Nacional. Daniel Harrington. Necesito 5 minutos de tu tiempo. Podrías haber solicitado una reunión a través de canales oficiales. La expresión de Harrington permaneció neutral. Algunas conversaciones deben tener lugar fuera de los canales. Has entrado en algo más grande de lo que imaginabas. La financiación del terrorismo fluye hacia los círculos políticos estadounidenses. Creo que comprendo su significado. Esto es solo la superficie. Harrington se sentó en el banco, manteniendo espacio entre ellos. Reynolds es un síntoma, no la enfermedad. La red con la que te topaste en Afganistán se extiende a lugares que hacen que un juez federal parezca insignificante. Aliyah lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque estás a punto de recibir una invitación para testificar ante un comité cerrado del Senado. Antes de hacerlo, debes comprender el panorama. ¿Y qué paisaje es ese? Harrington miró al otro lado del centro comercial, aparentemente asegurándose de que no los escucharan. Hay personas que creen que esta investigación debería ser contenida, limitada a Reynolds y quizás a unos pocos asociados obvios. Limpiar la casa lo suficiente para satisfacer la indignación pública, pero mantener enterradas las conexiones más profundas. Y la alternativa, seguir cada hilo sin importar a dónde lleve, que es lo que comenzaste a hacer hace 3 años antes de que te cerraran. Él se giró para mirarla directamente.
La persona que hizo que ese archivo clasificado llegue a usted. Son parte de una facción que cree que toda la red necesita exposición, incluso si implica a personas en posiciones de influencia significativa. Aliyah procesó esto. Estás diciendo que hay una lucha de poder interna sobre hasta dónde llega esta investigación. Precisamente. Y te has convertido en una figura simbólica en esa lucha. La foca condecorada que no se dejó callar, que derribó a un juez corrupto sin nada más que la verdad. No me interesa ser el símbolo de nadie, dijo Aliyah con firmeza. Pero en eso te has convertido. Es por eso que estoy aquí para advertirte. Cuando usted testifique, habrá intereses poderosos observando. Algunos esperan que les ayudes a limitar el daño. Otros cuentan con que usted lo abra de par en par. ¿Y de qué lado está usted, señor Harrington? Él sonrió levemente. El bando que cree que servir a la patria significa enfrentar la corrupción, incluso cuando resulta inconveniente. Buenos días, comandante. Harrington se alejó y desapareció entre la multitud de turistas. Aliyah permaneció sentada, considerando las implicaciones de la conversación. Después de varios minutos, regresó a la camioneta. ¿De qué se trataba eso? Chen preguntó mientras se acomodaba en su asiento. Política, respondió simplemente. Regresemos. Necesito prepararme para el testimonio ante el Senado. La semana siguiente, Elijah se encontraba en una sala de audiencia segura del Senado frente al Comité Selecto de Inteligencia. A diferencia del procedimiento ante el Gran Jurado, este era un territorio explícitamente político. Frente a ella se sentaron 9 senadores, cada uno con su propia agenda y conexiones. El presidente del comité, el senador Walz, comenzó el interrogatorio. Comandante Winters, gracias por aparecer hoy. Nos interesa comprender el alcance total de la operación Blackwater Down y cómo sus hallazgos se relacionan con las estructuras financieras nacionales. Durante las siguientes 3 horas, Aliyah respondió a preguntas cada vez más directas. Algunos senadores claramente buscaron limitar la discusión a Reynolds específicamente, mientras que otros presionaron por una exploración más amplia de la red financiera. Comandante, dijo el senador Barton, inclinándose hacia adelante. ¿Diría usted que el juez Reynolds fue una anomalía o representante de un patrón más amplio? Aliyah reconoció la trampa en la pregunta. La advertencia de Harrington resonó en su mente. Algunos querían contención, otros exposición. Senador, la evidencia indica que el juez Reynolds era parte de una red sistemática diseñada para mover dinero de fuentes ilícitas a inversiones estadounidenses legítimas e influencia política. Los registros financieros recuperados durante la operación Blackwater Down mostraron múltiples puntos de entrada y beneficiarios dentro de instituciones estadounidenses. Una tensión visible se apoderó del comité. El senador Walz intentó redirigir el mensaje. Centrémonos específicamente en Meridian Development Group. ¿Qué evidencia vincula sus actividades directamente con la financiación del terrorismo? Aliyah se mantuvo tranquila pero firme. Los discos duros recuperados del complejo de Kandahar contienen registros de transferencias que muestran fondos que se movieron desde organizaciones en listas de vigilancia terrorista a través de una serie de empresas fantasma hasta el fondo de inversiones de Meridian. El juez Reynolds recibió oportunidades de inversión preferenciales en proyectos de Meridian, y basándose en registros de comunicación, estaba al tanto del origen de estos fondos. ¿Y usted cree que otros estuvieron involucrados de manera similar? El senador Díaz preguntó. La evidencia así lo sugiere. Sí. El análisis del teniente Park identificó al menos 17 entidades estadounidenses que recibieron fondos a través de canales similares. La investigación se dio por terminada antes de que pudiéramos identificar a todos los destinatarios finales. A medida que avanzaba la audiencia, Aliyah notó que el comité se dividía según líneas predecibles. Aquellos con conexiones con los centros de poder implicados intentaron limitar la narrativa mientras otros presionaron para una divulgación completa. Cuando la sesión finalmente concluyó, Aliyah sintió el peso de lo que había sucedido.
Ya no se trataba solo de un juez corrupto. Se trataba de cuán profunda era la podredumbre y de cuántos estaban interesados en mantenerla oculta. Fuera de la sala de audiencias, los medios de comunicación se habían reunido a pesar del carácter clasificado del testimonio. Las cámaras giraron cuando ella emergió y los periodistas gritaron preguntas sobre corrupción y encubrimientos. Aliyah se movía entre ellos en silencio, mientras su abogado desviaba las preguntas con facilidad experimentada. Cuando llegaron a la salida, una voz se alzó por encima de las demás. «Comandante Winters, ¿se arrepiente de haber presentado estas acusaciones?» Hizo una pausa y se giró para encarar a la prensa reunida. La pregunta quedó flotando en el aire mientras las cámaras grababan cada una de sus expresiones. Lamento que soldados estadounidenses murieran mientras luchaban contra enemigos que estaban siendo financiados a través de canales que enriquecieron a funcionarios estadounidenses. Lamento que hayan pasado 3 años para que salga a la luz la verdad. De lo que no me arrepiento es de haber cumplido con mi deber, tanto en Afganistán como en esa sala del tribunal. Con eso, se dio la vuelta y salió. Silverstar captó la luz mientras se movía a través de la puerta. Detrás de ella, los medios de comunicación irrumpieron con nuevas preguntas, pero ella siguió adelante, centrada en su misión como siempre. En los días siguientes, el caso se amplió dramáticamente. 3 senadores anunciaron que no buscarán la reelección. Un subdirector de la CIA dimitió. Agentes federales ejecutaron órdenes de allanamiento en instituciones financieras en 5 estados. Una semana después de su testimonio, Aliyah recibió un paquete en su apartamento. Dentro había una nota escrita a mano sin firma. Algunas batallas se libran con balas, otras con la verdad. Has demostrado ser eficaz con ambos. La misión continúa. Debajo de la nota había una pequeña unidad flash. Al estar protegido en una computadora aislada, contenía registros financieros adicionales que extendían la red mucho más allá de lo que se había reconocido públicamente. Evidencia de corrupción que llega a agencias de inteligencia, contratistas de defensa y círculos diplomáticos. Esa noche, Aliyah se reunió con el teniente Park, Martin Chen y los 2 agentes del FBI que habían estado presentes en la sala del tribunal de Reynolds. Esto es más profundo de lo que cualquiera admite públicamente, les dijo, señalando el contenido de las unidades flash que se mostraban en el monitor seguro. Alguien quiere que sigamos tirando del hilo. La pregunta es ¿quién?, observó Chen. ¿Y por qué utilizar tus canales en lugar de los oficiales? El agente Rivera estudió los diagramas financieros. Debido a que los canales oficiales están comprometidos, este nivel de infiltración sugiere preocupaciones de contrainteligencia. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso?, Park preguntó. Aliyah consideró la pregunta cuidadosamente. Hace 3 años, ella había seguido las órdenes de dimitir incluso cuando esas órdenes le parecían incorrectas. Las consecuencias de esa obediencia habían quedado claras. La corrupción florece en las sombras, protegida por el poder y la influencia. Seguimos la evidencia. Ella decidió a través de canales oficiales cuando fue posible, y medios alternativos cuando fue necesario. Los parámetros de la misión han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Identificar y neutralizar las amenazas a la seguridad estadounidense sin importar dónde se encuentren. Mientras el equipo comenzó a analizar la nueva información, Aliyah reflexionó sobre lo lejos que había llegado todo desde aquel momento en la sala del tribunal de Reynolds. Una simple orden de retirarle su estrella plateada desencadenó una cascada que ahora estaba remodelando las estructuras de poder en todo Washington. Tocó el metal brevemente, pensando en los hombres que habían muerto durante la operación Blackwater Down. Su sacrificio no sería en vano. La verdad saldría a la luz, sin importar cuán poderosos sean aquellos que quieran ocultarla. Algunos enemigos se escondían en cuevas lejanas, otros se sentaban detrás de escritorios en oficinas de Washington. Ambos amenazaron lo que ella había jurado proteger.